Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para los que me conocen y para quienes no, mi nombre es Ainet Rodríguez. Hoy tengo el privilegio de estar parada frente a ustedes para tratar de conducir esta reunión que no por ser pequeña en cantidad de personas que asistieron el día de hoy es menos importante. Hoy venimos a aprender, a intercambiar nuestras ideas y nuestros conocimientos para el bien de la comunidad que nos rodea. Estamos hablando de los peregrinos, de todas esas personas que salen de sus países por una causa u otra y que llegan aquí y se enfrentan con una cultura que para nada se parece a lo que ellos están acostumbrados. Nuestra función dentro de la sociedad es ayudar, independientemente de la carrera que hayamos escogido. Eso fue lo que vinimos a hacer, a ayudar. Y por eso me voy a tomar la libertad de aplaudir enormemente el trabajo que ha hecho el Consulado de México en Miami en conjunto con muchos asociados, entre esos King David, para atender a la comunidad a través de la ventanilla de salud. Un aplauso para ustedes porque así se hace. Para comenzar, el día de hoy tenemos a varias personalidades, todos del área médica. Se encuentra el doctor Jorge Dada, que es especialista en pediatría, si no me equivoco, doctor. El doctor Alfredo Lucas, en medicina interna. El señor Sergio Sacchettoni, neurólogo. Amaloa Magún, endocrinología ginecológica. Federico Cruz Galich, en nutrición. Ahora bien, yo sé que ustedes tienen especialidades, pero yo quiero que hablemos todos desde sus especializaciones sobre lo que significa la salud preventiva para los peregrinos. ¿Quién quiere ser el primero? Bueno, ya que la salud preventiva debe comenzar desde niño, para peregrinos y no peregrinos, ¿puedo arrancar? ¿Puedo empezar? Claro, ¿cómo no? Sobre todo, cuando algunas veces comentamos que ya a partir de los 4 años de edad y antes ya tenemos niños con problemas de colesterol o triglicéridos altos, y ya a partir de los 4 o 5 años por primera vez comenzamos a ver que las grasas se depositan dentro de las arterias del ser humano, uno dice, impresionante, pero es cierto. Cuando ya vemos niños de 7, 8 años con el hígado con infiltración de grasa, entonces si nosotros con estos niños no tomamos prevenciones, aunque migren o no migren, definitivamente su futuro de adulto se ve bastante oscuro. Y es un futuro adulto que puede dar manifestaciones clínicas y cardíacas desde épocas tempranas. No hay que esperar hasta los 50, 60 años. Pueden comenzar con problemas de la índole cardíacas, hipertensión, azúcar, desde edades tempranas. Y algunas veces cuando uno ve, oye, le dio un infarto a una persona de 29, 30, 35 años, en la época de antes uno decía, oye, increíble, un infarto a esa edad, pero bueno, cada día son más frecuentes. No sé si entre fenómenos de estrés, pero muchas veces hay que irse retrospectivamente y ver hacia atrás qué factores presentaba este paciente y que nunca fueron estudiados, probablemente nunca en su vida se le hizo un examen para ver cómo estaba el colesterol, triglicéridos y la glicemia. Todo niño que migra, es importante, antes de salir de su país, siempre yo les he recomendado a mis pacientes en Venezuela, donde realizo la actividad privada, a que tengan un control de laboratorio previaje, para que posteriormente, donde vayan a estar, en cuestión de meses, no años, se le vuelva a repetir. Y ese control siempre debe ser un perfil general que incluya todas las grasas, azúcares, si se le puede hacer un eco abdominal, sus pruebas renales, es muy importante para que el médico donde se vaya a mudar, el pediatra donde se vaya a mudar, tenga un patrón comparativo antes de que se realizó la migración de este escolar, preescolar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante enfatizar eso en los padres antes de migrar. En el momento de llegar al país en el cual peregrinan o migran, es muy importante también el asesoramiento del pediatra, que inmediatamente traten de contactar con un especialista, que siga encaminándolo, sobre todo si son niños muy pequeños, que siga encaminándolo en la esfera nutricional. Vemos que hay países como en Estados Unidos, donde estamos en la actualidad, donde vemos que el problema de obesidad en niños
cada día es un dolor de cabeza más frecuente y las últimas estadísticas de verdad son bastante alarmantes. Más bien se dice que durante el primer año es importante la función del pediatra preventiva para evitar, porque ay, qué bello este gordito de 6 meses que pesa 10 kilos, 12 kilos, eso era en la época de antes. Ese gordito que pesa 10, 12 kilos es el putativo gordito que puede echar broma a partir de los 4 años y es el putativo gordito que a los 30 años le puede dar un infarto y tener todos los problemas metabólicos. Entonces, uno debe tratar en lo posible, antes de que ese gordito migre, si va a migrar, explicarle también a los padres que lleva ese problema, pues, y de que definitivamente tiene que tratar, y donde el país que llegue trate de controlarle sus problemas de base, ¿no? Sus controles de laboratorio, ya les digo, pues, casualmente, ahorita cuando veníamos bajando, cada día vemos más el factor hereditario. Yo tengo de mis hijos, tengo una hija hembra de 24 años, acaban de pasarme en Caracas sus exámenes de laboratorio y un colesterol 200 y pico. Particularmente yo tengo un problema metabólico, un problema de colesterol y triglicéridos, yo le digo, hija, esa es la herencia que te estoy dejando. Entonces ese problema yo tengo que tratar de actuar, no esperar que ella tenga más edad, porque no quiero que arrastre los problemas que han conllevado por no haber tenido yo quien probablemente me haya orientado a evitar estos problemas. Entonces, definitivamente sí, hay que hacer una prevención. Muchas veces en el desespero llegan estos padres, estas madres, primero por temor a su estatus migratorio, su temor de asistir a un médico que los atienda, que los examine, su temor económico, que no sabe cuánto le puede salir una consulta. Entonces van atrasando, no, que llevo al niño después que ya pasa 1 año, 2 años, que emigraron, que peregrinaron y todavía no han visitado a un pediatra, y sobre todo si ese niño tiene un factor de riesgo, como estamos conversando, se va prolongando y se va perdiendo tiempo 1 y 2 años. Entonces, nuestra función, sobre todo, es lo que yo trato de recalcar muchísimo, es que en el momento de llegar a un país extranjero, que reciban su atención, que reciban. Los niños, se dice por ahí que el buen pediatra es el que trata a sus hijos o a sus niños como un abogado, y el buen pediatra siempre somos los abogados de esos niños. Y entonces lo importante es tratar de recalcar y de tratar de ayudarlos no legalmente, sino nutricionalmente desde el punto de vista de sus condiciones de salud, para que siempre sean un adulto sano y no esperar que tengan ya 15, 20, 25 años, vayan a donde el internista y uno diga, no importa, no son los hijos de míos, ¿no? Entonces el problema es que esa es la buena función que debe actuar el pediatra. Aprovechando... sí, yo justamente iba a preguntarle al doctor Lucas, desde el punto de vista de la medicina interna, ¿qué pudiera mencionarnos usted de la importancia de la salud preventiva para todas las personas que migran? Fíjate, el componente que menciona el doctor Dada para mí es la parte fundamental, porque por ahí empieza todo. Cuando ese muchachito pequeño llega a ser un adolescente y es un inmigrante, se enfrenta, yo creo que a factores que son que tienen múltiples aristas. Se enfrentan a factores culturales, a factores económicos, a factores sociales. Y esos 3 factores que en un determinado momento lo conllevan a desenvolverse en un ambiente completamente distinto al que él está acostumbrado a desenvolverse. Pongamos un ejemplo, un inmigrante llega a los Estados Unidos y lo primero que encuentra es que en la escuela donde acude, que si por cuestiones económicas va a una escuela pública donde obviamente no tiene que pagar, el lunch que se ofrece en esas escuelas públicas siempre es carbohidratos en exceso, es pizza, hamburguesa, refrescos, sodas, Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera. Y después sale de allí a un ambiente donde probablemente hay pobreza porque sus padres están trabajando, él está solo en su casa, y cuando llega él se prepara una comida lo que encuentre más fácil, que probablemente sea preparar una pasta o un sándwich que es con pan, entonces pasta, pan, o sea, más carbohidratos. Ese niño a la larga termina siendo un niño que pasó, como decía el doctor Dada, de ser un niño gordito, simpático, cuando llega a ser adolescente ya tiene un problema de obesidad seria, donde tiene un índice de colesterol elevado, donde tiene un índice de proteína C reactiva elevada que indica la inflamación endotelial que existe en el sistema circulatorio de ese paciente, el riesgo de producir aterosclerosis que sabemos que se produce a una edad temprana, y comienza a haber problemas de salud.
comienza a haber un contenido de sodio en la dieta elevado que lo conlleva a desarrollar hipertensión arterial. Y cuando vienes a ver, tienes una persona que tiene un síndrome metabólico declarado, es obeso, con una circunferencia abdominal aumentada, con un índice de masa corporal aumentado, con hipertensión arterial o con triglicéridos y colesterol elevado. Entonces, esa persona ahora ya no es el problema, digamos, como habíamos hablado de la parte migratoria, el problema económico, el problema social, ahora tiene un problema anímico, porque cuando él se desenvuelve en el mundo cultural, donde estamos acostumbrados a ver que las modelos son delgadas, que son mujeres esbeltas, y uno es el gordito de la sociedad, entonces uno se ve rechazado por la sociedad y se empieza a aislar. ¿Y dónde encuentra su mejor antidepresivo? En la comida. Entonces come más y se vuelve a ser más obeso, y cuando venimos a ver, estamos metidos en un círculo vicioso. Hay estudios que comprueban que la población mexicana inmigrante tiene de todas las poblaciones inmigrantes a los Estados Unidos, tiene el índice mayor de obesidad dentro de todas las poblaciones inmigrantes. Y por alguna razón, dentro de ese índice de obesidad, los mexicanos llevan a la delantera con la diabetes mellitus tipo 2, o la diabetes, digamos, que es la diabetes que se desarrolla por problemas metabólicos, porque no es ya una diabetes que tú heredas, como dice mucha gente, no, porque mi papá era diabético y yo voy a ser diabético. No, es el ambiente el que te ha llevado a desarrollar esa diabetes, porque es netamente el ambiente el que te está llevando a desarrollar esa diabetes. Los mexicanos están entre el mayor índice de obesidad dentro de los adolescentes, dentro de toda la población norteamericana. Entonces, bueno, pues para eso estamos acá. Estamos a atender en King David atendemos a todas las comunidades inmigrantes centroamericanas, suramericanas, etcétera. Pero sin duda alguna que como atendemos en todos los consulados móviles a la población mexicana en su gran mayoría, nos damos cuenta, yo me doy cuenta, yo que soy el médico de esa unidad móvil, me doy cuenta que atendemos una cantidad de personas con síndrome metabólico. Llevamos unas estadísticas que la doctora Rodríguez lleva muy bien, donde llevamos un reporte de la cantidad de personas que son diabéticas, la cantidad de personas que son obesas, la cantidad de personas que son hipertensas, y eso obviamente es un problema. Ahora, luego viene la segunda parte. ¿A dónde va esa gente que no tiene dinero, que no tiene documentos, que no tiene... No te me adelante, respira un poquito. Se tocaron dos puntos en ambas intervenciones de la nutrición. Ojo, no los quiero dejar a ustedes de último porque sean menos importantes, pero la misma conversación va hilando. ¿Qué pudiera decirnos usted al respecto de eso? Hace rato estuvimos conversando y fue bastante interesante. Yo creo que es propicio que lo digamos a Vox Populi en este momento. Claro, pues muy importante lo que han dicho los doctores que han hablado. Yo soy también médico y con un enfoque en medicina general integral. Entonces, como bien lo dice, mi enfoque es integrativo. Y definitivamente, pues, la OMS, la definición de salud, como bien lo decía el doctor, es el equilibrio entre las esferas biológicas, sociales y psicológicas del ser humano. Y no solo la presencia, o la ausencia, mejor dicho, de la enfermedad. Eso no es salud, es un equilibrio entre estas tres esferas. Y el doctor Lucas perfectamente habló de la parte biológica, de la parte social y de la parte psicológica. O sea, aquí vemos gente que tiene un trastorno de ansiedad, gente que tiene un problema económico, o sea, social, y que traen posiblemente de base un problema biológico por malnutrición. Sumado a esto es gente que vive en sus lugares de origen, que se ven en la necesidad de emigrar, peregrinos, y cambian totalmente de ambiente. Los productos a los cuales ellos accedían son totalmente diferentes, su entorno es totalmente distinto, el ritmo de vida es absolutamente, cambia radicalmente. Y entonces estamos viendo que estos tres aspectos
están totalmente vulnerados. O sea, ya podemos decir que la persona no está en un estado de salud, sin ni siquiera presentar una enfermedad, ¿no? Ya rompió ese equilibrio, entonces ya están en riesgo. Como bien decía el doctor Dada, pues niños vienen, o sea, ya es preocupante ver niños con índices de colesterol y problemas ya orgánicos instalados. Como decía el doctor Lucas, tenemos a proyección diabéticos y cardiópatas casi asegurados. Pues definitivamente es un problema serio, porque vienen de vivir en una dinámica a instalarse en otra, donde socialmente tienen que ahorrar, ganan lo mínimo y van a comprar una hamburguesa que vale $1 versus un grupo de vegetales que les va a costar 10. Entonces, sumado al tiempo que tienen para hacer las cosas, es más fácil comprar comida rápida, hipercalórica, o sea, alta en calorías, con una nutrición totalmente desbalanceada, que propicia enfermedades, ¿cómo se llama?, que van rompiendo aún más el estado de salud, y ahí sí ya se van instalando las enfermedades y se van haciendo evidentes. Entonces yo creo que integrando estas tres esferas estamos en presencia de un problema real, muy difícil o muy complejo, donde el actuar de organizaciones como esta, donde se dan consejos de salud, donde se da atención directa, asistencia a la persona, promoción de salud, educación en salud, entrar a la puerta de la casa de las personas, o sea, el nivel, hacer medicina preventiva, creo que también ahí hay un componente muy importante para llegar a la mayor cantidad de problemas, llegar al núcleo del problema y tratar de evitar tener en años posteriores pues gente con un problema que no solo afecta a la salud, sino muy seriamente la economía. Doctora Magún, desde el punto de vista endocrinológico y ginecológico, ¿qué involucra todo esto? Sí, porque es muy interesante lo que están diciendo, en serio, pero queremos ahondar más, queremos ampliar este concepto, para que a todos nos quede claro y saber para dónde vamos a ir. Sí, yo estoy loca por intervenir, porque hay un viejo dicho que dice: educa al hombre y educarás un individuo, educa a la mujer y educarás una familia. Y aquí yo creo que está encerrado todo, y es lo que me apasiona de todo el trabajo que he hecho durante muchos años, desde que comencé a estudiar ginecología y he ido estudiando desde el punto de vista de fertilidad y después endocrino y después ahorita en antienvejecimiento y muchas cosas. La mujer es la clave para mantener la familia y es el bloque principal, pienso yo, de la sociedad. Y educando la mujer, a través de la mujer llegamos al esposo, si es que lo hay, y a los hijos. Y es a través de ella la que va a hacer el mercado, la que va a decidir qué van a comer, dónde se va a invertir ese presupuesto familiar, cómo orientar a los hijos si deben hacer ejercicio, qué es lo que van a consumir durante el día. La mujer es siempre la que está pendiente de llevar a los niñitos a vacunar, al pediatra, al odontólogo, de que haga la tarea. Tiene múltiples roles y todo esto lo hace en la noche generalmente, porque la mujer trabaja por lo general o tiene bajo su responsabilidad también cuidado de gente anciana, a lo mejor de sus padres, de sus suegros, o hace alguna labor social. Entonces es lo bonito de este trabajo, que yo creo que uno se empieza a apasionar y a enamorar de lo del voluntariado, es que uno siente que este es un granito de arena, pero estás ayudando de uno, tú puedes replicar el efecto y explicándole las enfermedades. En este viernes pasado, por ejemplo, era un señor que era jardinero, él se llevaba su comida, pero entonces él me decía, tenía sobrepeso, hipertensión, que le vio la señora Esther, y
Y a este señor le explicamos, bueno, pero es mejor que se lleve usted unos frijoles, que le sale más económico, una ensalada, una manzana, porque él nos explicaba toda su dieta y obviamente era para tener el sobrepeso que tenía, ¿no? Como más de 30 kilos. Tenía los triglicéridos altos, colesterol, no consume mucha agua, tenía problemas de visión. Bueno, un muchacho joven que podía describirse como un síndrome metabólico bastante serio, hipertensión. Entonces, estuvimos hablando con él bastante tiempo de la dieta, de que no puede llevar una vida sedentaria, y creo que es a través de la concientización familiar de cómo comer, qué productos se deben consumir y buscar los más económicos, que pueden ser granos, no tiene que ser carne, buscar tubérculos, por ejemplo, que sean ricos en vitaminas, y las frutas que sean de la estación. Nosotros podemos conseguir a través de la alimentación que se pueda mejorar la salud. Esa va a ser una de mis siguientes preguntas, pero por ahora quiero preguntarle al doctor Sacchettoni, desde el punto de vista neurológico, la importancia de la salud preventiva, porque estamos hablando de temas bien particulares, de cosas que te cambian la vida de una manera radical, y desde el punto de vista neurológico hay muchas implicaciones. Dígame si me equivoco o no me equivoco. No, efectivamente cada vez se ha estudiado más el impacto mental, psicológico del migrante. El migrante vive una situación de duelo. Un duelo es el acomodo que uno debe hacer ante una pérdida. Entonces puede haber un duelo pequeño, duelos medianos y duelos más grandes. El pequeño es una cuestión que uno perdió, que lo necesitaba y ahora tiene que ver cómo hace. Un duelo mediano es alguna pérdida de alguna persona conocida, pero tampoco tan cercana. Un duelo mayor es una persona muy cercana o una oportunidad muy vital para su vida. El migrante sufre el duelo más grande, permanentemente, no fue una sola vez, sino permanentemente, de modo que se prolonga en el tiempo y con muchísima intensidad. Eso hace que se haya estudiado mucho y lo han querido conformar ya como un síndrome, el síndrome del migrante. Y entre los factores que lo puede llevar a eso es la separación de sus seres queridos, la desesperanza del fracaso, la falta de oportunidades, porque no conoce dónde están las oportunidades en un nuevo país, la lucha por sobrevivir, comer y tener un techo, el miedo, el terror constante, la amenaza de si hice algo malo, si me van a coger, yo no sé cómo son tanto las leyes, si me van a deportar, si me quedo aquí o no, y esa sensación de indefensión con el que está todo el tiempo. Y los duelos no es uno, sino lo han descrito como 7 duelos que tiene, o sea, no es uno, sino son 7 duelos. El duelo de una lengua nueva, el de separarse de su familia, como le dije, tener la cultura nueva, tener tierra y paisajes y luces y todo un alrededor, un contorno nuevo, el contacto con grupos que no le pertenecen, los riesgos de su integridad, ¿no? También tiene riesgo de sí mismo, de si me va a ir bien o si me va a dar una enfermedad o si voy a tener un accidente. Y todo eso produce una situación de ansiedad, pero de mucha intensidad. Ansiedad junto con depresión. La depresión ansiosa es un cuadro conocido, pero en el inmigrante es muy fuerte, es muy prolongado, es permanente. Se dice que la depresión es mucho pasado y la ansiedad es mucho futuro. O sea, muy apegado al pasado y mucha inseguridad hacia el futuro. Esas dos cosas producen eso. Y luego además tiene los agravantes. O sea, eso mismo, pero agravado. Es todo el tiempo, es múltiple, es prolongado, es muy intenso, no tiene control. Uno puede estar un poco más tranquilo si una situación de estrés sabe cuándo se va a terminar. Mañana eso está listo, saldré mal o bueno, pero no tiene control de esta situación. Hay falta de apoyo social, no hay redes sociales bien estructuradas, porque en todos los países a los migrantes no les importa mucho como para hacer
grupos de apoyo para eso. O sea, no es nuestro problema. Dicen, los cambios de la lengua y cultura hacen eso cada vez más fuerte. Y después el migrante va perdiendo fuerza. O sea, no solo todos estos factores son muy fuertes, sino que luego él pierde fuerza, por lo tanto se hace más fuerte en contra de uno. Hasta tener una idea de incapacidad, de que no lo voy a poder hacer y que puede ya flejar para eso. Las fases del migrante generalmente empiezan con una euforia y un optimismo del nuevo país, empiezan unas grandes expectativas de éxito, ven todo lo bueno que se ve ahí, después empieza, y no ve lo malo, después empieza una desilusión, empieza a ver lo malo y ya no le hace caso a lo bueno, ya no lo ve donde estaba lo bueno, y empieza luego con la nostalgia de donde estaba antes, hasta luego el rechazo del nuevo país, y al final la adaptación, ya tiene que adaptarse a eso. Es todo un luto gigante que puede durar meses, puede durar un año o muchos años. Ahora, esto tiene un tratamiento, Lo vamos a preguntar más adelante. pero no son pastillas. Lo vamos a preguntar más adelante. Todos hablamos de temas bastante interesantes y a mí se me ocurrió una sola pregunta. Sabemos que no todas las personas tienen acceso a los programas de servicios que se hacen, por ejemplo, en el Consulado de México o en King David Foundation, porque de repente lo delimitan por edad o por sexo, qué sé yo. ¿Qué podemos hacer de acuerdo a cada especialidad que ustedes tienen? ¿Qué podemos hacer para solucionar esos detalles que todavía no hemos atacado? Jorge, tú La parte pediátrica definitivamente es importantísima, ¿no? O sea, si no hay un David, no hay un consulado, estos niños definitivamente hay que encaminarlos. Pero ¿cómo encaminarlos? No es que me los consiga en la calle y le diga, ¿tienes pediatra, no tienes pediatra? Es difícil, ¿no? Pero probablemente, como dice, por multiplicación de información, tratar de llegar y transmitirle, pues, oye, la salud pública en Florida es muy buena. Yo creo que tratar, pues, de explicarle de que el sistema de vacunas ahí, de inmunización es muy completo, de que se trata de hacer algo de medicina preventiva, pues si no tienen el chance de llegar a la fundación ni al consulado, pues buscarle alternativas donde ellos se puedan, pues, hacer su medicina preventiva y su medicina curativa también. Claro, porque ese es otro tema. Hay personas que no conocen, cuando llegan hasta acá, si las vacunas de sus países son las mismas. Correcto, y eso es importantísimo. A mí todavía, ya casualmente hoy cumplo un año de haber abandonado mi país, y casualmente yo tengo un flujo diario de no sé cuántos pacientes que han migrado, venezolanos, y la pregunta es constante. ¿Son las mismas vacunas, doctor, que nos ponía en Venezuela? ¿Dónde conseguimos las vacunas? Y le digo, oye, aquí tienen el chance de que consigues todo, que eso es importantísimo, ¿no? Trata de aprovechar, no, que fui para la salud pública y me van a poner 5 o 6 vacunas, un solo golpe a la niña. Yo le digo, bueno, en la época de hace muchísimos años no se permitía poner más de 3 vacunas en una consulta, porque era mucha sobrecarga de anticuerpos y entonces uno producía probablemente una disminución del sistema inmunológico de ese paciente y podía parecerle cualquier tipo de enfermedad. Hoy en día están poniendo hasta 6 los últimos estudios y no pasa nada, como está pasando en la salud pública aquí, por ejemplo, en Florida, donde uno habita en estos momentos. Entonces, tratar de enfatizar en la importancia, ya te digo, de que la salud pública es vital y que traten de encaminar a sus bebés. No pueden esperar, ok, que vamos a, no, porque ya el niño tiene 7 años, lo voy a llevar cada 5 años al pediatra. Y yo lo veo bien, mira, yo de verdad lo veo bien al chamo, pero ese bien, como comentábamos nosotros no hace mucho en uno de estos programas de radio, sí, que, oye, pueden ahí, vale. Por ejemplo, King David, yo los felicito, no porque me tengan a mí, sino que los felicito por el programa que estamos haciendo los jueves con nuestra productora, Educando a Mamá. ¿Cómo quisiera tener yo 3.000 seguidores para que nos escuchen? Y como yo digo en el programa, es la experiencia de los años de uno. Yo no vine aquí a buscar pacientes ni a hacer nada con la medicina. Yo vine a tratar de transmitir esa parte voluntaria, que aprenda la comunidad, que aprenda esa gente que viene perdida, que está migrando, que aprenda todos los consejos que uno les puede transmitir. Entonces eso es importantísimo, tratar de cargarlo con ellos. Ojalá de verdad tuviésemos el chance de que mucha gente nos siguiese y tratara de aprender lo que nosotros queremos enseñarles. Y eso es lo que uno tiene que hacer con todos estos niños. Yo quiero tocar un tema que yo creo que les va a interesar, perdona que me salga, pero no tuve chance de tomarlo. Es interesante. Me recuerdo hace 3 semanas de un paciente mío, me lo conseguí a la familia en un café X.
Y entonces le digo, Pedro, cuéntame, tú eras muy buen futbolista ya en Venezuela, y me acuerdo que tú me contabas, etcétera, etcétera. Doctor, tengo casi 2 años que no juego fútbol. Pero ven acá, ¿por qué? Entonces, doctor, mi mamá está todo el día trabajando, mi papá está todo el día trabajando, y muchas veces ni los veo en el día. Tengo una señora que me ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene el otro peligro importante, preventivo, de los niños, que están prostituyendo la vida sedentaria. Pero la vida sedentaria no se debe comenzar, como dice la gente, de adulto. La vida sedentaria comienza de niño. Entonces, a Pedro lo tienen muchísimas veces encerrado viendo 4 o 5 horas de televisión al día. La Academia Americana de Pediatría dice que todo niño mayor de 2 años que se siente 4 o 5 horas al día a ver televisión, actividades de computadora, es considerado un sedentario, aunque tenga 3 o 4 años. Ese es otro factor de infarto. Ese es otro factor de que tenga problemas cardíacos en fases tempranas, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro me decía, doctor, entienda, mi mamá está casi todo el día haciendo eso que le dicen Uber, y mi mamá no me puede llevar ni traer a hacer una práctica de fútbol. Entonces, eso no se le está, o sea, está bien. Primero tiene el componente emocional, como dice Sergio. Componente emocional es importantísimo, y muchas veces este adolescente, probablemente Pedro, no lo expresa por temor a los padres, o por vergüenza con los padres, que ve que los papás están todo el día trabajando, y entonces él no quiere ser un dolor de cabeza para ellos. Entonces tiene componente emocional, tiene componente nutricional, quién sabe qué le dará a esa señora que lo cuida, qué tipo de comida le da, y encima tiene componente sedentario. El Pedro no puede ni patalear una pelota de fútbol porque ya no tiene quien lo lleve. Exactamente, y esa era mi siguiente pregunta. Yo estoy fungiendo aquí el día de hoy un poquito como el abogado del diablo. Y voy a hacer la siguiente pregunta. Ustedes dijeron cosas muy importantes sobre la alimentación balanceada, la tabla de alimentos, los tubérculos, toda la cosa, pero ustedes hablan desde el punto de vista médico. En la calle, cuando a uno le toca llegar a este país, a veces uno no tiene tiempo ni siquiera de ir al baño. No puedes tomar agua porque no te dan tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cambiar todos los problemas que tenemos en nuestras comunidades con algo más pragmático, algo que se parezca más a la vida real de la gente en la calle? Yo creo que hay que tomar lo de la conciencia de la alimentación y lo del ejercicio, yo creo que es básico. Pero no tienen tiempo. Y aquí tiene- la gente a veces trabaja 25 horas al día, yo sé que tienen 24 bueno. horas en ejercicio. Pero hacer una lonchera y prever lo que se va a comer. Buen punto. Creo Buen que es importante, y concientizar a los niños. Mira, hijo, en vez de una dona, mejor te comes una manzana o una pera, una ensalada de Lo que fruta. pasa es que cuando hablamos del inmigrante, hablamos de alguien que está, como dijo el doctor Dada, los familiares de ese niño o de ese adolescente están en la calle todo el tiempo. Exactamente. Sí. Entonces, por más que haya la buena intención de querer preparar una lonchera para llevársela para la casa, probablemente no hay tiempo porque todo el mundo llega a casa cansado, agotado, nadie le provoca sentarse a preparar una lonchera para el día siguiente. Porque o es que preparar. sucede otra cosa, te duele el cuerpo. No quieres es en serio. Sí, Te duele sí. el cuerpo, no quieres pensar, no quieres hacer, tú quieres en ese momento que venga tu mamá y te haga todo lo que tú necesitas. Entonces, a veces resulta un poco incongruente decirle a alguien, usted tiene que comer bien, señor, para que tenga más salud, tal, pero ¿cómo? O sea, Exacto. yo sé, hay un punto que yo sé cuál es la respuesta, pero quisiera que ustedes la encauzaran hacia ese punto. Yo el tema de lonchera, perdóname. es un Lo tema- estuvimos hablando el otro día en Lo un estuvimos programa. hablando en el programa, y yo en Venezuela di muchísimas conferencias sobre la alimentación del preescolar y lonchera. La lonchera es la forma más fácil y más cómoda de darle un alimento a un niño. Y económico. Y económico, es verdad. Pero el problema está que cuando migran, como dice Alfredo, oye, sigue siendo la forma más fácil. Porque entonces cuando yo llego del trabajo a las 8 o 9 de la noche, si yo me voy a sentar a prepararle vegetales, la carnecita, el pollito, la broma, para mí es más fácil meterle 2 donas, si seguimos con la índole venezolana, me voy a cualquiera de estas que vende cachito de jamón, dígame los tequeñones,
Estos tequeños ya lo hay en todas las variedades, que yo veo esos chamos que jalan los tequeños que son más grandes que ellos. Una broma impresionante, o sea, la carga calórica y de harina que hay un tequeño es impresionante. Las donas son alimentos hoy en día considerados altamente hipercalóricos, pero tú le puedes decir, explicarle, sentarte y explicarle eso. Por ejemplo, tú puedes atemorizarlo o no y decir una cosa importante. Hoy en día el alimento más dañino, y eso va con los adultos también, y de peor digestibilidad nocturna después de las 6 y 7 de la noche se llama hamburguesa. La hamburguesa es el alimento más pesado, lo dicen múltiples estudios recientes. Entonces trata de enfatizarle a la mamá, trata de enfatizarle al niño que después de cierta hora no lo lleven a comer una hamburguesa para salirse del paso, y menos a prepararle. Mira, algunas veces hemos visto loncheras aquí de hamburguesas de desayuno. Sí, claro. Entendemos la situación, uno tiene que estar en el puesto de cada inmigrante, pero esta es la función de nosotros, pues. Vamos a tratar de El explicarle. consumo de refresco por el calor, por la temperatura, lo que provoca es que un muchacho que está haciendo actividad en el colegio salga y se tome un refresco, una bebida azucarada, gaseosa, que es lo que le interesa para poder calmar la sed. Aunque sabemos que no le calma la sed, pero sabemos que eso es lo que él va a buscar. Primero porque es económico, porque es rápido, no va a comprar un jugo de frutas o va a comprar de pronto un vaso de leche o va... no sé si me agarras la idea. Entonces, pero lo que ella está tratando de decir es cómo le llegamos a esa gente para que cambie esa mentalidad. ¿Cómo le llegamos? ¿Cómo le llegamos a esa gente? Y los medios de difusión, en este caso la radio, la televisión, la propaganda, digamos que encuentran, exacto, Esa es la palabra. porque es la única forma de Pero para llegar. eso estamos aquí, Claro, dando a claro. la mamá, Entonces, al niño y la promoción a través de la radio y la televisión y del medio de prensa impreso es la forma más fácil de llegarle a esos niños, haciendo propagandas o marketing de cosas que sean atractivas y que logre cambiar la mentalidad de esas personas. Y lo que dijo la doctora fue bastante positivo, porque educar a la mamá, ella es como la que canaliza auxiliar todo. de la casa. Exactamente. Y no solo en la parte de alimentación, también que yo quiero que hagamos esos programas después, de mantener el buen humor en la casa, que la mamá esté biopsicológicamente estable, no pierda la cordura. Son muchos cambios que hay que enfrentar cuando uno es inmigrante. Es difícil Y si encontrar la una mamá mamá de se deprime, bueno, Pero eso es se cae la importante. casa. Sí. Entonces, mantener como un estado espiritual, ya sea meditar, ya sea yoga, ya sea ir a misa, el que su religión le permita. Yo creo que es muy importante leer libros de autoayuda, hacer ejercicio, y que la mamá también, como ella se queda de último, porque todas las mamás yo creo que son iguales, lo hizo las abuelas, lo hicieron las madres de uno, y uno siempre dice, bueno, los hijos primero, que se chequeen y no se les olvide que tienen que hacerse una mamografía, ir al ginecólogo. Esa pregunta, El esa Papa es mi Nicolau. siguiente pregunta, pero voy a darle la palabra a la doctora Rodríguez que... La experiencia de nosotros, el éxito ha sido el programa Fortaleciendo la Familia. Fortaleciendo la Familia es un programa de 16, 18 semanas que creó una indígena mexicana que ahora es doctora en salud pública en la Universidad de Utah, y nosotros pusimos en competencias culturales. Le voy a poner un cuento, un ejemplo pequeño. Nosotros hicimos este programa en cierta oportunidad en Opaloca, que es una comunidad negra, y nos encontramos ahí una familia mexicana donde ella era médico y él era matemático, y tenían un hijo. Y el hijo tenía mucho conflicto en la escuela, porque como mi mamá médica, ahora aquí está dando un mensaje, mi papá profesor de la universidad y ahora está en la construcción. Y resulta que a través del programa Fortaleciendo la Familia, donde en la escuela le decían, tus papás son tontos porque no hablan inglés, a través de ese programa él se dio cuenta que la familia tenía al emigrar que unirse más, porque tenían entre todos que ayudarse para que la familia tuviera éxito. Y yo te puedo decir que hoy ese muchacho está graduándose de la Universidad de Stanford de matemáticas con una beca. O sea, le cambió la vida el programa Fortaleciendo la Familia, porque es un programa que realmente le enseña a los papás y a los hijos entre 6 y 12 años cómo trabajar en equipo para superar los problemas de migración. Esa frase está muy bonita, de emigrar tiene que unirse más, me gustó esa frase. Sí, no, es obligado. Muy interesante. Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento y me gustaría preguntarle ya a la doctora Magún. Yo he visto acá
y tengo bastantes comentarios de amistades que son jóvenes, que son madres jóvenes, que tienen que hacerse el Papa Nicolau, la citología, etcétera. Pero en las fundaciones que presentan este tipo de servicios no pueden, por la edad. Entonces es importante que nosotros creemos una especie de programa para las madres más jóvenes, porque vienen que no tienen información de a dónde ir, que no saben cómo hacer, justamente para eso. Yo creo que King David lo atiende. Sí, nosotros estamos trabajando con mujeres de cualquier edad. Exactamente. Sí, y aquí justamente, sabes que en Latinoamérica es donde, bueno, tenemos el embarazo precoz. Exacto. Entonces, una vez más cae lo de la educación, la concientización. Y no solo educar a las niñas, educar a los niños. Yo que soy mamá de 3 varones. Yo hasta los chiquitos míos ya tienen 12 años y tienen que educarlos. Mira, no, cuando ustedes sean grandes, ustedes no pueden embarazar una muchacha, no pueden ser padres irresponsables. El matrimonio es una cosa seria. Eso no es un juego de que si ya no me gusta, me fastidió, se acabó la familia. Yo creo que integrando todo eso es que la sociedad tiene que salir adelante, porque no podemos avanzar si son individuos solos, viviendo deprimidos, cada uno en un apartamento de Sin una habitación. comunicación, sin relación familiar. Que se pierde cuando uno es inmigrante. No solo las enfermedades, las infectocontagiosas, las enfermedades sexuales contagiosas, que eso sí, Exacto. el auge es impresionante. Estamos viviendo tiempos bastante fuertes, donde los padres tienen que ser muy open mind, porque pasan muchas cosas, y creo que la educación debería estar enfocada a eso, a todo lo que está pasando, y no ser radicales ni cuadrados, porque eso es lo que genera la fricción y el quiebre. Yo le pido a mis pacientes en Venezuela, desde los 10 años tienes que ser claro con tu hijo y tu hija. Si no lo eres, internet y las amigas y los amigos se van a encargar de aclarártelo más, y a lo mejor te lo van a mal aclarar. Porque no hay peor cosa que le enseñen definiciones que no son las correctas. Ahí es donde puede haber un error. Exactamente, el doctor Sachetoni quería... Sí, que a pesar de la situación tan en contracorriente que consigue el migrante tiene habilidades que son positivas, que la va desarrollando por la necesidad. Él empieza a tener resistencia, aunque no lo había tenido nunca, perseverancia, logra hacer disciplina, aunque nunca la tuvo antes, porque lo tiene que hacer, y logra adaptación. En eso se puede aprovechar esas habilidades para entonces inculcarle mayor educación. Y entre los factores agravantes que yo mencioné, aparte de todo esto psicológico, los factores agravantes, estaba lo que mencionaste, que es la falta de atención sanitaria. En un país extranjero es difícil saber por dónde se va. Y en eso quería felicitar a la Fundación, porque abre una puerta que no se encontraba para un migrante que no sabe a dónde ir de primero. Y luego ahí se puede darle orientaciones sobre políticas de salud que sí existen, que son efectivas, como dice el doctor Dada, y cuestiones de nutrición y de bienestar, como dijo el colega, y las que decía el doctor Luca y Amaloa, mi esposa. Y en cuanto a la malnutrición, y por cierto, quería ver si tú me podías aclarar un poco mejor, el exceso de carbohidratos a la larga produce un poquito más acelerado la pérdida de células cerebrales. Por eso es que no es solamente hablamos del síndrome metabólico, también el metabolismo cerebral. Y en cierta manera, a veces pasar un poquito de hambre invierte el proceso degenerativo. Totalmente Interesante. Interesante. Y el está demostrado. Mira, el desayuno interesante. es tan importante, no tienen idea. Bueno, hay un dicho que dice, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Pero mira, ahora que toco el tema, ese es un problema básico en los inmigrantes ahorita, por la misma cuestión de la necesidad de los padres que tienen que trabajar. En la noche que comen como Hacen- rey. comen como rey, y es Exacto. donde vienen los problemas entonces. Sí. Y no desayunan. Definitivamente, oye, el desayuno es vital, pero vital.
Bueno, cuando- creo que tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? ¿Cómo no? Que creo que debemos multiplicar más la educación. El doctor Cruz quiere participar, doctor, por favor. Pues sí, totalmente de acuerdo y muy interesante el tema de la frecuencia y el momento en qué momento y qué tipo de comida se hace. Nuestros compatriotas, nuestros paisanos, incluso nosotros mismos tenemos hábitos en frecuencias de comida, en tipos y calidades de ingredientes, distintas fuentes de carbohidratos, de proteínas, y aquí se vienen a adaptar a otro tipo de alimentación, pero otro tipo de frecuencia, de forma de comer, de hábitos de comer. Entonces se suman todos los factores. Eso como un comentario, y como otro, pues en oportunidades en años anteriores, pues, estuve participando en programas sociales en mi país y habían pues estrategias que se utilizaban para poder llegar, como se estaba diciendo, cómo llegar, cómo poder incidir y orientar a la persona a la cual nos queremos dirigir. Y nosotros trabajábamos hojas de ruta. Hojas de ruta donde mediante un gráfico muy sintético, muchas veces tenemos en nuestro país, Guatemala, por ejemplo, problemas de ¿cómo se llama?, de analfabetismo, serio, pues teníamos que darle a la gente una hoja de ruta, pues gráfica, para que supieran más o menos qué camino tomar. Hacíamos volantes, hacíamos leyendas, o hacíamos, ¿cómo se llama?, trifoliares con escritos, y realmente no llegaban a ningún lado, porque si estábamos tratando con gente que no sabía ni leer ni escribir, pues no teníamos ningún impacto. Lo que pasa es que yo creo que también tenemos un enemigo y que es bastante fuerte, es el miedo. La gente tiene mucho miedo porque está en un lugar que no conoce, con gente que no conoce, con un idioma, una cultura que no conocen, y tienen miedo, están paralizados. Obviamente salen y trabajan, pero es un círculo supremamente cerrado. Entonces, ¿cómo atacamos nosotros ese miedo para que nuestro trabajo crezca un poquitito más, aunque sea? Pues con información. Yo creo que hay que informar, hay que orientar los programas de los cuales hablaban de radio, los programas radiales, llegar a los puntos donde hay mayor concentración de migrantes, darles información. Algo muy importante que quiero mencionar, que la gente tiene que saber que tiene derechos. La Convención Internacional de los Derechos Humanos no tiene fronteras, no tiene ni señala a una u otra, ni distingue. Hay derechos y la gente tiene que saber que los tiene, a pesar de ser indocumentados, porque eso no le quita un solo derecho humano. Partir de esa premisa, hacerle saber a la gente que a pesar de estar indocumentado no es un delincuente, que tiene derecho a ciertas cosas, como el derecho a la salud, que es universal, y que puede acceder a esos servicios. Es muy importante que lo sepan. Hay gente que no lo sabe, que no lo tiene arraigado y que cuesta mucho entender que lo tiene. Entonces sería un buen principio a tocar en estos aspectos. Bueno, igual que la salud mental, que creo que la tocó el doctor Sachetoni. Yo quería acotar que en ese sentido hay que darle un reconocimiento también al ejercicio consular del Gobierno de México y al Instituto de Mexicanos en el Exterior, porque hace un acompañamiento en cierto sentido de todos sus inmigrantes no documentados en este país, porque van hasta donde ellos están, les ofrece sacarle su pasaporte para que ellos se sientan que están protegidos por su país, o sea, que no están abandonados, que no están a la suerte, a la buena de Dios, como dicen por allí. Y eso, a pesar de que no es medicina, es algo psicológicamente, tiene un efecto beneficioso en el inmigrante. Es decir, él dice, bueno, si algo malo me llega a pasar, yo sé que tengo a dónde recurrir a la hora de un problema, ¿no? Es decir, y desde el punto de vista psicológico, eso es, me parece que es muy importante, porque cuando uno los ve allá, en las distintas ciudades donde hemos ido, a Lavelle, a Lake Worth, a Naples, a Fort Myers, a todos los sitios donde hemos ido,
yo le digo, pero mira, si tienes un problema de salud puedes venir a la fundación y nosotros te atendemos y te orientamos. No, yo espero que ustedes vuelvan a venir. O sea, ellos no se quieren mover del nicho donde están porque tienen miedo, porque tienen temor. Y eventualmente el hecho de ir hasta donde ellos estén, eso por sí solo ya es un gesto que yo creo que tiene un valor muy, pero muy, muy importante. Ojalá pudiéramos estar en todas esas ciudades todos los fines de semana haciendo servicio para ellos, ¿no? Otra de las características que yo estaba pensando del inmigrante es que es una persona valiente. Porque que tú dejes tu hogar, tus raíces, tu familia, tu trabajo y tengas que agarrar una maleta y llegar a otro país, eso es de valientes. Y no todo es tan malo. Y ya yo creo que nada más atreverse de salir del país, yo creo que uno trata de ser, desde allí, ya eres que quiere ser una persona fuerte. Valiente. Valiente y fuerte. Y eso es una lucha diaria y constante de esa ansiedad que uno siente del futuro y los anhelos de los recuerdos que tienes de tu casa, de tu perro, de tu abuela, de tu mamá, de todo lo que uno deja. Ves aquí un crepúsculo en la tarde y dices, ay, pero me gustaba más el de Margarita o el del Bueno, Estado para los Falcón. venezolanos. Margarita es una isla hermosísima de Venezuela que ojalá puedan conocerla algún día, donde los atardeceres son hermosos igual que los de una ciudad de centro-occidente que se llama Barquisimeto, que los atardeceres son rojos, literalmente, una belleza. Oye, ¿sabes qué me gustaría tocar medio segundo? Ahorita Pero que- deja Puerto Vallarta, Acapulco, o sea, Bueno, tampoco, pero ¿verdad? no, les estoy explicando que es el de Venezuela, no De acuerdo. conozco, pero me supongo que son hermosos. Me acuerdo que nosotros hablamos en uno de los programas de Educando a Mamá, hablamos sobre los niños que migran. Ah, sí. Y yo me acuerdo que comencé el programa diciendo que no había cosa más difícil que migrar, que no había más cosa más divina que la almohada de uno, que el colchón de uno, que el cubrecama de uno, etcétera, etcétera, que era bastante difícil. Pero me acuerdo que empecé el programa sacando una moraleja de una paciente que después que terminé de chequearla y la niña está en sala de examen vistiéndose, una niña de 8 años, viene la mamá y se sienta conmigo y me dice, doctor, tengo que decirle algo, nos vamos mañana. Y salgo yo todavía inocente y le digo, ay, se van de vacaciones, qué bien, etc. No, nos vamos definitivo. Ah, se van definitivo. Pero es que no digan nada, no lo digan en voz alta, porque es que ella todavía no lo sabe. Entonces, yo me acuerdo, mi reacción, bueno, si sale en la grabadora, pero mi reacción fue, usted está loca, señora. Usted está loca, usted no sabe el daño que le está haciendo a esa niña de 8 años, porque ella está en su deber, en su derecho y todo de saber para dónde va a decirle usted. El día le va a decir que se va a la mañana a quedarse. Y eso antes de venir me lo veía que se frecuentaba muchísimo, sobre todo cuando venían a países como Florida, Estados Unidos, sobre todo Miami, ¿no? Entonces les metían el cuento, no, que vamos a ver a Disney, a Mickey, a todos las raticas, paticos, etcétera, 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 etcétera. Y entonces me decía, y yo le digo, bueno, ¿y tú no te vas a quedar? Es que no, tengo que decirles así porque a mí me da miedo en el momento de llegar a inmigración que vengan y le digan entonces al oficial que nos venimos a quedar en casa de la tía, que nos venía. Entonces, fíjate, ¿no? Claro, porque son niños, pero esta niña de 8 años, de 10 años, hay que conversar y hay que decirle la verdad, lo que yo decía en el programa, tú no puedes engañar a tu hijo, eso le puede traer un shock más emocional, más depresivo cuando llegue para acá y diga, y entonces no volvemos. Tú me trajiste, me estás diciendo que no me vas a volver, que ya me tienes inscrito en un colegio. Tú tienes que prepararlos para el cambio de colegio. Tú tienes que prepararlos para los amigos nuevos. Yo, ahorita en agosto, una paciente me llamaba de Madrid y me decía, dime, la hija está en el último año de bachillerato y me decía, ¿qué hago? Yo no quiero volver a Venezuela, pero dime, aquí son 6 años de estudio, tiene que hacer 1 año más de estudio de bachillerato. Aquí no se va a graduar con sus amigas que conoce desde que eran chiquitas, pero ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Le decía, yo le decía, bueno, si lo conveniente es que te quieras quedar, si has tenido problemas de inseguridad, quédate, pero ¿qué hago? Ya lo único que hace es llorar. Le dije, bueno, aparte de inscribirle en un colegio, llévala para un psicólogo. Llévala a un psicólogo, alguien que la asesore inmediatamente, porque ese es un problema emocional que vas a crear en una niña que tiene 16 años, no importa que tenga 16 años, ese es un shock
violento, emocional para uno. Entonces no hay que mentirle nunca al niño cuando uno lo va a agarrar y se lo va a llevar para otro lado. Eso sí es un error. No le tengan miedo que si el oficial, que si va a cantar, que si la niña va a decir una cuestión. Tengan miedo a las cicatrices emociono-psicológicas que vamos a dejar a posteriori en los hijos de nosotros. Muy bien. Bueno, doctor, adelante. ¿Yo? ¿Sí? ¿No iba a decir algo? Bueno, no, cuando le hablé del tratamiento, Ajá. una de las primeras cosas que hay que hacer es cerrar el ciclo. Hay que aprender a cerrar el ciclo y no quedarse viviendo en el pasado, porque eso frena la adaptabilidad al nuevo país. Luego también, ante los momentos más difíciles, recordarse por qué fue que yo tomé esta decisión, cuáles fueron los motivos. Después también recordarse que aquí hay otras oportunidades, yo tengo que buscarlas, cómo vamos a mejorar y quedarse en el proyecto y no vivir al pasado. Ni tampoco comparar el otro país con este país, porque en mi país, porque eso tampoco, uno nunca va a encajar aquí y luego tampoco va a encajar allá. Hay Cuando una se canción de regrese, eso, ¿no? No soy de aquí, no soy sí, de allá. entonces, y uno nada más se recuerda las cosas bonitas, cuando va para allá se vuelve a encontrarse con las cosas feas, entonces eso tiene que cerrarse, uno tiene siempre que ver hacia adelante y buscar, si no, la adaptabilidad va a ser muy difícil y psicológicamente va a ser muy difícil. Así mismo es. ¿Algunas consideraciones finales que tenga cualquiera de ustedes? Bienvenidas sean, porque vinimos hoy para aprender. ¿Usted, doctor? Sí, Ok. pues yo creo que dentro de todo lo que hemos platicado aquí, la importancia de la familia, de la palabra familia, como bien decía la doctora Rodríguez, es básica. La educación dentro del hogar, la educación integral, empoderando a la mujer, que es un problema que se ha tratado y se ha manejado mucho en Latinoamérica, el empoderamiento de la mujer y darle a la mujer el justo valor y las dimensiones, o sea, por encima de la importancia por encima del hombre en el hogar es muy importante. Nutrir a esa mujer de información para que la distribuya, la replique y la ponga en la mesa en términos coloquiales de muchas formas, ¿no? Desde la forma de comer, el cómo educar a sus hijos, darle la seguridad, darle las herramientas básicas frente a una sociedad que día a día nos come, como esta, que nos quita más el tiempo, que nos absorbe más y que nos aleja mucho, mucho, mucho de la casa. Es básico regresar al principio familiar, ¿no? Y tomarlo como un punto como la base de todo esto. Yo quiero agregar, dejar el mensaje de que el azúcar, que la consumimos a diario en las bebidas, en los alimentos, va a ser probablemente la plaga del próximo siglo, lo que va a terminar acabando con gran parte de la humanidad. El consumo de azúcar en la población es exagerado. Nosotros no estamos acostumbrados como animales que somos a metabolizar esa cantidad de azúcar. National Geographic sacó un programa y un reportaje sobre la cantidad de azúcar que consume hoy en día la población occidental, obviamente, y que se ha expandido por el resto del mundo. Y lo que el doctor Sanchettoni decía, y es muy cierto, hoy en día el Alzheimer, que sabemos que es una de las enfermedades cuando un individuo logra vivir lo suficiente, sabe que de los que estamos sentados aquí, si todos llegamos a tener los 85 años, pues de acá 3 de cada 10 van a tener Alzheimer. Quieranlo o no, tengan familia con Alzheimer o no. Y hoy en día se sabe que el consumo de carbohidratos, en este caso de azúcar, en forma excesiva, se le dice que el Alzheimer es la diabetes del cerebro, o la diabetes del cerebro. Es decir, es la enfermedad que a la larga termina enfermando el organismo. Entonces debemos de tomar conciencia de que sabemos que las comidas rápidas son las que tienen esa cantidad de azúcar, esos carbohidratos, y evitar eso en la medida de lo posible. Saber que eso es lo que nos va a llevar a terminar a enfermarnos a todos.
Muy interesante. Yo quería concluir de verdad, ya quitando pues la parte médica, probablemente la parte preventiva, y aprovechando que está el señor cónsul aquí, pues que este rato que estuvimos aquí conversando, que hasta yo mismo me emocioné porque aprendí del resto de los colegas, ¿no? Que eso es importantísimo. Sabes que dicen que el sabio más sabio es el que usa la sabiduría de los demás. Yo usé la sabiduría de ellos para llevarme unos cuantos consejos hoy antes de dormirme. Entonces, oye, lo importante, nosotros creo que nos iríamos satisfechos si esto se transmite, si esto le llega, okay, a todo, porque hemos hablado del migrante, del peregrino, etcétera, pero queremos que le llegue, definitivamente queremos que le llegue, para decir nosotros, oye, valió la pena sentarnos aquí y compartir todo este buen rato que estuvimos juntos. Y desearles pues que sigan todos los éxitos en su parte preventiva, igual que la doctora Rodríguez con su fundación, que Dios le dé toda la salud al mundo, que eso es lo más importante. No tomen mucho azúcar, eso es lo único. Siempre vale la pena cuando lo que sale de nosotros es positivo, es instructivo, es edificador. Yo siempre he creído que las críticas constructivas son las que debemos escuchar. Doctora Magún, ¿usted tiene algo que agregar? Sí, bueno, yo creo que ya nosotros estamos en la época de que ya estudiamos bastante y llegó el momento hemos sembrado todo a lo largo de todos estos años y llegó el momento de darnos. Bueno, yo estoy en esa etapa, quisiera multiplicarme a través de la educación, llegar a la gente, y yo los felicito por lo de la unidad móvil. Me parece increíble poder asistir a diferentes lugares y llegar a las comunidades, el trabajo de ustedes en la radio también. Y bueno, les deseo que sigan los éxitos, que gracias también al consulado, al cónsul por la invitación, y que de esta iniciativa sigan surgiendo muchas más. Claro que sí. Doctor Sachetoni. Ya. Bueno. Yo escribí, yo hice mi tarea. Yo creo que todo nuestro aprendizaje es un círculo evolutivo. Es decir, a partir de la comunicación y la educación, que en su mayoría, con respecto a la parte preventiva, va dirigida hacia la mujer, también tiene que estar relacionada con la información que está a la mano. ¿Cómo emitimos nosotros esa comunicación para que la gente consuma la información? Pero además de eso, hay una palabra clave en todo esto. Independientemente de que a las personas les toque estar en un país donde no saben absolutamente nada, los recursos están. Por eso hay que buscar la información, hay que saber decir las cosas, pero uno tiene que ser organizado. Si no es organizado, independientemente de todas las cosas que hagas, no va a surgir nada. Entonces, ese es mi aporte para mejorar a la familia. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a nuestra moderadora, para tener muy bien también. Nadie como hamburguesa.